por supuesto, este es nuestro regalo musical en el punto 148. Bueno, yo muy joven y todo me hice cargo de la estación para empezar a avanzar y hacerle notar a la comunidad lo importante que es que una comunidad tenga un medio de comunicación. Lo que vamos a disfrutar y lo que vamos a ver durante los próximos minutos es un homenaje a toda la gente que trabajó en Radio Tomé, a la gente que ha hecho radio acá en nuestra comuna, en este nuevo aniversario, en estos 46 años de radio en la ciudad de Tomé. Así que le invitamos a disfrutar de este hermoso trabajo que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Yo tenía una vaca blanca que se llamaba Piedad. Estaba comprometida con un torito de sociedad. Bueno, la radioemisora se gestó por una tarea que se impusieron 3 profesionales de la zona. Eran el señor Jerez, destacado parlamentario, artista hoy día, conocido como el Chascón Jerez, el profesor Torres, don Pedro Torres Loaiza, profesor de matemáticas, tengo entendido, los era corazones en su época, y el señor Antonio Jaén Buendía, que en ese instante era el propietario además de la radio Simón Bolívar de Concepción. Ellos 3 se adjudicaron la concesión de la radioemisora. El señor Jerez quedó a un costado y el señor Torres con el señor Jaén siguieron adelante con la iniciativa. Y fue así como está don Pedro Torres Loaiza, don Mariano Rosalquide, don Guillermo Aste y otros que se me escapan, que fueron los promotores de sacar este medio de comunicación. Fue así como se empezó a hacer los contactos y lograron ubicarlo acá en el tercer piso donde está el local de los pensionados. Yo empecé trabajando en 1969, en agosto, pero fue algo muy especial, podría decir, porque en ese tiempo, primero a fines de julio, empezaron a instalar lo que es la planta transmisora. Y alcalde de la comuna era el gran tomecino don Luzberto Pantoja Rubilar, quien fue en aquella ocasión un gran artífice en el respaldo para que se llevara adelante esta iniciativa, como te lo reitero, de poner en acción una radioemisora, lo cual yo me siento tremendamente orgulloso porque estuvieron allí, aparte de Héctor Alarcón Manzano, que en aquello entonces era estudiante de la carrera de Historia y Geografía, de Pedagogía, en la Universidad de Concepción y también de Periodismo. En esta fotografía, en primera fila, está Carlos Lersundi, a su lado el señor Mardones, que en esa época, si no me equivoco, era dueño o el administrador o farmacéutico de la farmacia Mardones de Tomé, y que hoy día está ligado a la municipalidad de Penco y que también tiene que ver con la radioemisora de Penco, de la corporación. En la época en que yo usaba lentes gruesos, bigote, cuando entré a la tele ya me volaron los lentes gruesos, los bigotes y el pelo largo. Esta debe ser de algún paseo. Al lado mío está Alicia, que durante mucho tiempo fue radiooperadora, está Carlito Lersundi, está Iván Elgueta, que era del liceo y que durante mucho tiempo nos acompañó en la radio hasta que trabajó en la radio, como radiocontrolador, hacía el turno de la noche. Yo ya no estaba en la radio. Yo creo que esta debe ser de las primeras fotos cuando llegamos a la radio, cuando llegué a la radio, en alguna ceremonia interna, ¿verdad? Pues están todos con su empanadita en la mano. Esta fotografía, yo creo que también es posterior a mi permanencia en la radio. Alguna vez me invitaron seguramente a alguna ceremonia. De niño me acuerdo cuando mi papá compró el
primer receptor que en ese entonces un aparato de RCA Victor con una perilla que se encendía y la otra se buscaba sintonía, pero me encantaba, digamos, me llamó siempre la atención la locución, la música, y que hasta el día de hoy perdura. ¿En qué época? Yo creo que fue del 73, más o menos adelante. Yo entré a hacer una práctica y a la radio. La época esa en que yo entré era, bueno, para mí era excelente, buena, porque en esos años trabajaba mucha gente adulta, entonces nosotros los que íbamos llegando ya éramos como nuevitos ahí. Y por eso es que fuimos aprendiendo. En los años 73, por ahí más o menos, el tiempo del golpe de Estado, ya llegábamos a la radio también, con mayores problemas, porque el edificio de estos años estaba ocupado por las Fuerzas Armadas que estaban a cargo de la comuna. Que después llegó a la administración de la radio don Nivaldo Mochati Muena, que era el propietario y fundador de Bio Bio la radio, en 76, 77 y 78. La base era precisamente Concepción. Ahí se elaboraba todo el proyecto, digamos, de información, de noticias, porque resulta que ellos tenían un departamento de prensa armado, entonces estructuralmente aquello se diseñaba y se producía ahí y se transmitía a las otras radios, entre las cuales también integraba Radio Tomé de Tomé. La emisora, después de 10 años de funcionamiento al aire, entró en quiebra por la situación económica que vivía nuestra comuna y que vivía en general el país, no era realmente sustentable mantener al aire una emisora que no tenía auspicio, porque el comercio estaba muy, pero muy alicaído. No nos olvidemos que ya las fábricas textiles en aquel entonces estaban cerrando y fue necesario trabajar con el personal para que pudiese hacerse cargo de la radio. Claro, teníamos que redactarlo y después ir adentro a la oficina, al locutorio, entregárselo al locutor que estuviera de turno, pues trabajando. ¿Sí? ¿Y se trabaja con máquina de escribir? Con máquina de escribir, que todavía no habían llegado las electrónicas. Sí, sentíamos el cariño de la gente. Felizmente, gracias a Dios, nunca tuve problema con un cliente en este caso, con un auditor, siempre con cariño. Habían otros locutores, Pedro Muñoz, Carlos Durdos, se había ido hace poquito antes, se había retirado de la radio Cipriano Leiva. Habían hecho ellos una maratónica proeza ahí eran de unas horas que tenían que transmitir en forma ininterrumpida para un récord Guinness. Tuvo que ver con la creación del hogar de niñas Nazaret, y que ellas se dieron en la necesidad de poder instalarlo, pero para eso se requerían ciertos recursos, y ellas llegaron a la radio a solicitarnos la cooperación, porque necesitaban un furgón para trasladar las niñas que iban a dejar en ese hogar, para trasladar al colegio Margarita Nazor. Necesitaban un teléfono, era muy difícil tener teléfono en línea fija en aquellos años, muy caro, y necesitaban una ampliación para lograr tener unos comedores y otras cosas. Íbamos al baño y íbamos con un micrófono, si nos duchábamos estábamos con el micrófono, estábamos comiendo y con el micrófono al lado. Fue ininterrumpido. La verdad que más que hacer un récord, la finalidad era obtener los recursos, los cuales logramos en plenitud, y al igual que logramos obtener ese récord. Gracias por escuchar. Ahí estaba la voz de Víctor Daniel. Le pedimos al conjunto una cortina porque conocemos a los vencedores. Vamos, muchachos. Esta es una transmisión exclusiva de Radio Tomé de Tomé para presentarles a ustedes en este instante los 3 primeros lugares de este Festival Musical 1981. Quiero dar las gracias a Radio Tomé, quien tuvo la gentileza de invitarme. Dar las gracias a todos ustedes de dar ese apoyo a los participantes y a muchos artistas que he visto aquí en este escenario que han sido invitados en el show. Bueno, yo aprovechaba que iba a hacer clase las mañanas al liceo de Tomé, el Vicente Palacio. Estuve ahí como 7 años trabajando y conversé con don Carlos Lersundi, la posibilidad de hacer algo en la tarde. Hacía un programa que se llamó Discololeando, un programa que
tuvo también su época de gloria porque mostrábamos lo más nuevo de la música. Fue muy, muy lindo. Teníamos contacto con los auditores, llamaba mucha gente. Fue muy entretenido, muy, muy lindo ese ciclo que viví en Tomé. Sergio era el ideador del programa, el disco Loleando, porque yo era el coanimador de él, porque la verdad que es un lujo trabajar con un hombre de una trayectoria extraordinaria como Sergio. Era maravilloso porque era la gran cantidad de jóvenes que nos escuchaban, aún yo no teniendo la edad, digamos. También hice un programa de verano que se llamaba Marisol, con transmisión en directo desde la playa El Mor. Solo, claro, evidentemente no había nadie más escuchando yo la música por la radio, de esas radios portátiles que habían antes, porque no existían los celulares. Se trabajaba de manera rudimentaria, era la época de los long play, los cassettes, el single, y había que hacer todo manual, no existía la computación desarrollada como ahora. Era una época en la cual el sueldo mínimo equivalía, por ejemplo, en esa época, 88, a lo que hoy día cuesta un Blue Jean Levi's, eran 11.447 pesos mensuales, por eso se trabajaba. Eso era líquido y era el sueldo que prácticamente recibían todos los trabajadores de la radio. No había distinción en plata, solamente en funciones. A mediados del 80, hablemos del 83, 84, 85, logré entrar a la radio, hacer un espacio cortito por allí, gracias también a nuestro gran amigo, gran locutor, que yo lo estimo mucho, le tengo mucho respeto, como fue Miguel Ángel Navarrete. Miguel Ángel Navarrete me abrió las puertas, Miguel Ángel Navarrete me llevó a la radio y fue un hombre que confió mucho en mí, y a él le debo haber entrado en ese entonces a la radio Tomé de Tomé. Y me puso un apelativo ahí, porque hacíamos programas, por ejemplo, se hizo récord de locución, y yo lo acompañé todo el récord de locución. La parroquia Nuestra Señora de la Candelaria de Tomé presenta Contactos. Un programa de evangelización e información al servicio de la Iglesia parroquial. Iglesia, servidora de la vida. Todos los domingos, en este horario, por Radio Tomé de Tomé. Y fíjate, cosa muy interesante aquí, Radio Tomé, en aquellos años, entre los 80 y 87, la gente respondía muy bien frente al llamado de la radio. Bueno, yo sé que todavía lo hace, pero en aquellos años como que la televisión era una cosa y la radio era otra. La gente escuchaba mucho radio y hay gente que todavía lo sigue haciendo por costumbre, porque realmente es un medio que es irreemplazable. Bonita época, fíjate, porque estamos hablando de los inicios de este trabajo. Y de ahí vendría ya una larga historia al margen, pero el origen mío está en la Tomé, digamos, de los años 80. Si tú lo miras desde el punto de vista digamos, de la formación como hombre de radio, era el nicho ideal para comenzar. Yo partí un poquitito colaborando con lo que es un programa que se llamaba La Noche y Tú. Ese programa lo conducía Roberto Aguilera. Era un programa principalmente de románticos, donde se dedicaban discos, donde llegaban cartas de los adolescentes, generalmente más adolescentes, que querían darle algún saludo a su enamorada, a su enamorado, y eso era lo principal del programa. Después de eso yo participé junto con Miguel Ángel Navarrete y Miguel Ángel Bustos en lo que eran los radioteatros, que sin mal no recuerdo los auspiciaba Menajes Maipú, Menajes Maipú auspiciaba los radioteatros. Eran muy interesantes, muy buenos, con actores que eran todos de acá de Tomé, gente que le gustaba muchísimo la actuación. Era simpático, los efectos de sonido eran así artesanales nomás. Si había que tocar una puerta, tú tocabas la puerta. Si había que se quebró un plato, quebraba y el plato, no sé, para poder hacer los ruidos que se necesitaban. Si había que llover, no sé, pues si llovía, bueno, teníamos en esos años sí unos discos unos efectos de lluvia, de trueno, esas cosas las teníamos.
no era tampoco tan artesanal. En esa época era fuerte la radio, no como hoy en día que es más televisión, video, por intermedio de un amigo, Horacio Hernández. Y fui a la radio y como ya tenía algo de conocimiento, no tanto el mundo radial, me dijeron que si quería trabajar y como me gustaba, me quedé. No recuerdo de otra radio en ese momento que tuviera la importancia que tenía la emisora a nivel, sobre todo a nivel comunal. Además que en el ámbito nacional no había esta masificación de las radios nacionales que tienen verdaderas cadenas. Así es que una de las características de la época es que Radio Tomé de entonces era una radio de gran sintonía comunal. Me inicié con un amigo, con Miguel Ángel Busto, y entre conversa y conversa me invitó a trabajar a la radio. A esa altura yo no tenía idea de qué se trataba. Entonces ahí tenía que estar atento a la propaganda de nuestra y hacer, mientras ellos iban a la tanda comercial, nosotros teníamos que colocar los avisos nuestros de la radio. Radio La Amistad de Tomé, al servicio de la comunidad y pentagrama argentino para deleite y recuerdo de tomecinos, turistas, forasteros y de los tangómanos de la octava región toda. Cuando llega a Tomé por la noche desde Cuesta Caracoles, una explosión de luz recibe al turista y en Albergiel la alegría y el abrazo cariñoso de los parroquianos. El Vergel, punto de reunión de altomecinos y forasteros para compartir alegrías y ahuyentar la soledad. El Vergel Serrano 947. Cuando llegó la democracia me correspondió transmitir desde Bellavista la avenida Patricio Elwin a nuestra comuna. E incluso estaba un grupo de trabajadores esperando la portería en Bellavista para poder saludarle y entregarle unos presentes. Cuando fuimos a transmitir con Radio La Amistad Chile-Uruguay para el 26 de marzo del 2005. Esta era la eliminatoria Alemania 2006. Y aquí están las credenciales y con estas nosotros teníamos que presentarlo al Estadio Nacional para poder subir a la sala de transmisión donde estaban todos los canales y las radios. E incluso aquí está ¿no es cierto?, la entrada, y también aquí está la entrada de Chile-Brasil en el Estadio Nacional. Y como ven ustedes también aquí están las entradas, está la documentación con mi nombre y todo, mi foto, mi credencial. Así que no es una cosa que uno esté diciendo que vivió las selecciones de los diferentes países, ¿no es cierto? Porque aquí está la documentación. Acá está Chile-Bolivia y Chile-Venezuela en el Estadio Nacional. El saludo cordial para todos ustedes. En nombre de Maderas El Pomo de O'Higgins 1491, le damos la bienvenida a compartir nuestro espacio dedicado a los éxitos favoritos, a las canciones que tú también puedes programar escribiéndonos a Sotomayor 952 o venir personalmente a nuestros estudios a dejar tu correspondencia. Una lista con 12 a 15 títulos. Un hobby, porque no me lo pagaran, pero él iba igual nomás. Igual nomás iba a trabajar, hacía turno y todo. Bueno, él trabajó también en la época donde se hizo un récord nacional. Ahí también estuvo, como controlando.
En Radio La Amistad de Tomé presentamos Apuntes. Los hechos relevantes, pilares de nuestro crecimiento. Para llegar en tren desde Chillán a Tomé, había que pasar por las estaciones de ferrocarriles de Almarza, Nebuco, Rucapequén, Coyiguay, Confluencia, Nueva Aldea, Ñipas, Magdalena, Coelemo, Ranguelmo, Guariligüe, Pisis, Dichato, Coliumo y Frutillares. En Radio La Amistad de Tomé hemos presentado Apuntes, con libretos de Alejandro Sangüesa Galloso. La tecnología de la radio ha sido reemplazada por otros dispositivos. Estas antiguas grabadoras comenzaron a quedar ya en el pasado con el correr de los años. El trabajo de Radio La Amistad en Tomé junto a Panadería El Bosque 1010 Villa Lázaro Alcarias. Don Marco siempre tiene una sonrisa para sus clientes. También les acompañamos con Distribuidora Henry, la multitienda de Tomé. Distribuidora Henry nos acompaña. A esta hora, en Radio La Amistad, presentamos Boleros Inolvidables. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Vamos a compartir esta hora boleros inolvidables aquí en La Amistad junto a Carnicería y Supermercado Canito, que está acompañándose de nosotros y nosotros de ellos también en esta mañana. Vamos a disfrutar de los lindos boleros junto a Canito. Un importante medio de comunicación de nuestra comuna que nace a la vida el año 1969, un 1 de agosto. 46 años acompañando a usted, a la familia, a los auditores de las zonas rurales, acompañando a la comuna, a la región y el país y el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Nacimos en ese entonces como Radio Tomé de Tomé, hoy Radio La Amistad de Tomé, en el mismo dial, 148 de amplitud modulada. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por ser uno de nuestros importantes auditores de Radio La Amistad en este nuevo año de vida. Muchas gracias a ustedes. Queridos amigos, lo que hemos visto es parte de la historia, la rica historia de la radio en Tomé. 46 años donde hemos querido rendir un homenaje desde agosto de 1969 a todos aquellos que de alguna manera estuvieron acá en este medio radial. Usaron un micrófono, estuvieron en una mesa de audio, estuvieron trabajando también en la parte de producción o en cualquier otra área que desarrolló nuestra emisora en todos estos años. Un homenaje, un recuerdo para todos y cada uno de ustedes. Seguramente faltaron imágenes, faltaron nombres, pero vaya el más sincero de los recuerdos a través de este medio y con estas imágenes que hemos revisado. Ojalá les haya gustado este homenaje a los 46 años de radio en Tomé. Esta es CC148 Radio Tomé, la emisora de los hombres textiles.